El tema de hoy día será ángulos. Veamos un poco a qué se refiere esta palabrita, ¿sí? Geométricamente, un ángulo está formado por dos rayos que tienen el mismo punto de origen. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros vemos esta flechita que está acá, la que estoy señalando con el puntero en la parte izquierda de su pantalla, inicia en el punto O y termina en el punto A, ¿cierto? Y también tenemos la flechita que está aquí abajo, que inicia en el punto O y termina en el punto B. Ambas flechitas tienen el mismo origen. ¿Y qué están formando? Están formando el ángulo alfa. Veamos algunos de sus elementos. Tenemos el vértice, que está representado por la letra O. ¿Cuál es el vértice en esta figura? Este punto que está acá, el inicio o donde se chocan las dos flechitas, si se dan cuenta, tiene la letra O. Está representado por la letra O sea que esto que está acá, que estoy señalando con el puntero, es el vértice. También vamos a ver cómo se representan los lados del ángulo. Tenemos el lado OA, que nos quiere decir que empieza en el punto O y termina en el punto A. También tenemos el lado OB. De igual manera, empieza en el punto O y termina en el punto B. Veamos cómo se lee o cómo se dice esto, ¿cierto? Tenemos el ángulo AOB que está representado y tiene como un sombrerito arriba, ¿cierto? Y también el ángulo BOA, que ya vamos a ver que ambos son iguales. Pero ¿cómo así, profe? ¿Cómo leemos esto que estoy señalando con el puntero? Empieza con la letra A, ¿cierto? Luego, ¿qué le sigue? La letra O. Y por último tenemos la letra B. Veamos, vamos a la figura. Empezamos en el punto A, luego recorremos hasta llegar al punto O y por último nos vamos al punto B, ¿sí? Y que hemos formado el ángulo alfa. Si se dan cuenta, el vértice siempre está al centro, ¿cierto? Al centro de las letras. Entonces, nosotros de ahora en adelante, veamos si vemos una notación de esta manera, la letra que esté en el centro va a ser siempre el vértice. Ahora veamos la notación de la parte derecha de su pantalla, que nos dice BOA. Veamos aquí con qué letra inicia. Con la letra B, ¿cierto? Entonces tenemos la letra B, luego seguimos, ya habíamos dicho que el centro es el vértice, la letra O y por último la letra A. Entonces, empezamos en el punto B, recorremos hacia el punto O y por último llegamos hasta el punto A y también hemos formado el ángulo alfa. Entonces, ¿qué nos acabamos de dar cuenta? Que las dos notaciones, ¿cómo son? Son iguales, o sea, en ambos casos nos estamos refiriendo al ángulo alfa. Otra notación que vamos a encontrar en la mayoría de libros es la que está aquí abajo, que estoy señalando con el puntero. ¿Cómo se lee? La medida del ángulo AOB es igual a ¿qué? A alfa, ¿cierto? Entonces, como ya habíamos visto, nosotros empezamos en el punto A, llegamos al centro, que siempre es el vértice, en este caso es la letra O, y por último vamos hacia el punto B, y que hemos formado el ángulo alfa. Vamos a ver ahora cómo se clasifican estos ángulos según su medida. Si el ángulo es mayor a 0 grados y menor a 90 grados, ese ángulo se va a llamar un ángulo agudo. Nosotros vamos a tener como referencia esta línea punteada
que acaba de aparecer, que es perpendicular a la línea que estoy señalando con el puntero. ¿Y qué quiere decir perpendicular? Si recuerdan, la palabra perpendicular es 90 grados. Ahora, ¿pero para qué nos sirve eso? Esta línea que estoy señalando con el puntero, si nosotros la movemos a cualquier parte, ¿sí?, en este espacio y no sobrepasa esta línea punteada, entonces es un ángulo agudo. Veamos en la figura que está en la parte derecha de su pantalla. Otra vez aparece la línea punteada y si se dan cuenta y comparan las dos figuras, este está un poco más separado, ¿cierto? Es más ancho. Entonces, también es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque no se está pasando de esta línea que estoy usando como referencia. ¿Cierto? ¿Sí? Pueden ser más de aquí, la figura en la parte derecha es más ancha que la figura de la parte izquierda de su pantalla, pero sigue siendo un ángulo agudo. Ahora vamos a ver el ángulo recto. ¿Esto qué nos quiere decir? El ángulo recto siempre, en todos los casos, en cualquier libro y en cualquier parte, siempre va a valer ¿cuánto? 90 grados. ¿Y cómo se representa? Se representa con este cuadradito que está entre los dos ángulos, ¿sí? De esa manera se representa. ¿Y qué nos quiere decir? Que este ángulo vale 90 grados. Su valor es igual a 90. Y no solo lo podemos ver de esta manera, que es la forma más sencilla, sino también puede estar así, ¿cierto? O puede girar de miles de formas diferentes. Pero cuando nosotros veamos este cuadradito entre estas dos líneas o dos rayos, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Cuánto va a valer? 90 grados, ¿cierto? Ese ángulo va a valer 90 grados. Seguimos viendo. Ahora vamos a tener un ángulo al que vamos a llamar obtuso. Pero ¿cuáles son las características de este ángulo? ¿Sí? Que va a ser mayor a 90 y menor a 180. Otra vez va a aparecer la línea que vamos a usar como referencia. Si se recuerdan, en el ejemplo anterior, esta flechita no pasaba la línea punteada, ¿cierto? Porque era menor a 90. Pero en este caso, en el que estamos viendo, esta flechita sí pasa nuestra línea de referencia. Entonces ya se convierte en un ángulo mayor a 90. De igual manera, si ven en la figura que está en la parte derecha de su pantalla, esto está un poco más separado de la línea del rayo B, ¿cierto? Pero también ha pasado la línea punteada. ¿Eso qué nos quiere decir? Que es un ángulo obtuso, o sea, mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Pero ¿cómo sabemos, profe, que es menor a 180 grados? Porque cuando el ángulo llega a ser 180 grados, ya no vamos a ver una figura de esta manera, sino vamos a tener una recta, ¿sí? Una recta como la que aparece en la parte de abajo de su pantalla que estoy señalando. Cuando el ángulo es igual a 180, entonces se transforma en una recta. Bien, ahora vamos a ver cómo se clasifican los ángulos según sus lados. Veamos qué significa esta palabrita que estoy señalando. Ángulos adyacentes. ¿Sí? Veamos acá la figura y nos fijamos en esto que estoy señalando. En este ángulo alfa que está marcado de color rojo. Este ángulo alfa y este ángulo beta, como están juntos, los voy a llamar ángulos adyacentes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo el ángulo AOB y el ángulo BOC, como están juntos, son ángulos adyacentes. Ahora, si nosotros tomamos toda la figura y vemos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo omega, ¿cómo están? Uno detrás del otro, ¿cierto?
¿Eso qué nos quiere decir? Que son ángulos consecutivos. Son ángulos consecutivos, ¿sí? ¿Quedó clara la diferencia? Veamos de nuevo. Si están juntos, o sea, el alfa y el beta, son ángulos adyacentes. ¿Qué otro ángulo es un ángulo adyacente? El beta y el omega, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están juntos, son ángulos adyacentes. Ahora veamos cómo es un ángulo consecutivo. Tenemos el alfa, el beta y el omega. Estos tres ángulos, ¿cómo son? Son consecutivos. Ahora les hago una pregunta. Si es que yo te diría el ángulo alfa y el ángulo omega, ¿son ángulos adyacentes? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no están juntos, ¿sí? Si te pregunto, ¿el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos consecutivos? Ah, profesor, primero tengo el alfa, luego ¿qué le sigue? El beta. También son ángulos consecutivos, ¿cierto? Ya vimos la diferencia entre ángulo adyacente y ángulo consecutivo. Para que sean adyacentes tienen que estar juntos y para que sean consecutivos tiene que estar uno detrás del otro. Ahora veamos una propiedad que va a cumplir en este tipo de ángulos. Si nosotros llamamos X la medida de este ángulo grande que se está formando, ¿sí? Con negro, que va desde el rayo, o mejor dicho, la flechita A, hasta la flechita D, ¿sí? A todo lo he llamado X. ¿A qué sería igual esto? Sería igual a la suma de todos los ángulos. ¿Pero por qué, profe? Porque si se dan cuenta, si yo empiezo a sumar el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo omega, me da todo, ¿cierto? Y acá como he representado todo, ese todo, con una X. Por lo tanto, la medida del ángulo A o D es igual a X, pero ese X, ¿a qué va a ser igual? A la suma de alfa más beta más omega. Veamos un ejemplo bien práctico, ¿sí? Tenemos acá nuestro primer ejemplo. Profesor, usted me había dicho que cada que veía este cuadradito significaba que todo este ángulo, ¿cuánto valía? Valía 90 grados, ¿cierto? Entonces, profesor, si es que yo sumo todos estos ángulos pequeños, ¿qué me va a dar? Me va a dar el ángulo total, ¿cierto? El ángulo más grande, que en este caso, como tenemos este cuadradito y nosotros ya habíamos mencionado, ¿sí? Tendría que valer necesariamente 90. Entonces, si yo sumo el primer ángulo, que es igual a 20, le sumo el segundo ángulo, que es igual a 2x, y le sumo el tercer ángulo, que es igual a x más 10. ¿Cuánto me debe dar eso? Me debe dar 90. ¿Por qué? Porque estoy hallando, por decirlo así, la distancia total que hay desde A hasta el rayo D. O sea, todo esto que está acá. ¿Cierto? Y esto nosotros ya lo sabemos resolver porque es una ecuación que hemos trabajado bastante. ¿Cómo se resuelve esto que está aquí? Primero sumamos las x y nos quedaría 2x más un x, tenemos que es 3x, ¿cierto? 3x nos quedan en la parte izquierda. Ahora los números, todos los números deben ir en un mismo lado. Profesor, este 20 no tiene signo. Entonces, ¿qué signo tiene adelante cuando no está gráficamente su signo? Cuando gráficamente no hay ningún signo, nosotros vamos a asumir que hay el signo más. Entonces, como este 20 tiene el signo más, para pasarlo al otro lado de la igualdad, va a pasar con signo menos, ¿cierto?
Ya pasamos el 20, profesor. Ahora, ¿qué otro número veo? Ah, también veo el número 10. ¿Con qué signo está? Está con signo más, o sea, el signo que está delante, ¿cierto? Es el signo más. Vamos al otro lado con signo menos y efectuamos esa resta. Tenemos que 90 menos 20 menos 10 es igual a ¿cuánto? A 60. Ahora esta ecuación está mucho más sencilla. Este 3 que acompaña el X, ¿cómo está? Está multiplicando, ¿verdad? ¿Cómo debemos de pasarlo? A dividir. Entonces nos quedaría esto que está aquí, que vemos en la pantalla. 60 entre 3 y nos da que X vale 20. Ya tenemos el valor de X, profesor. Entonces ya encontré la respuesta. No, ¿por qué? Porque el ejemplo nos dice que nosotros debemos calcular el valor de X más 1. Ah, ya, profesor. Entonces ahora a esta X, ¿cuánto debo sumarle? Debo sumarle 1. Y tenemos el valor de X, ¿sí? Lo reemplazamos. X, ¿cuánto valía? X valía 20. Le sumamos 1, por lo tanto el resultado es igual a 21, ¿cierto? Y con eso hemos terminado el primer ejemplo. Continuamos ahora con este tipo de ángulos que nos dice ángulos opuestos por el vértice. ¿A qué se refiere, profesor? Un ángulo opuesto por el vértice. Si se dan cuenta, estas dos rectas, ¿qué están formando? Están formando dos ángulos, ¿cierto? Y si te fijas, ahí gráficamente nada más se nota, ¿sí? Que este ángulo beta y este ángulo alfa, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales. Esa es la propiedad que de ahora en adelante nosotros vamos a tomar como cierta, ¿sí? Para todos los casos. Se dan cuenta que tenemos ángulos formados por dos rayos o por dos rectas, ¿sí? Y los que están al frente, por decirlo así, mirándose cara a cara, ¿cómo van a ser siempre? Van a ser iguales. Veamos un ejemplo. Y un ejemplo bien práctico, ¿sí? Tenemos este ángulo, que no necesariamente debe tener siempre esta forma, ¿no? Si se dan cuenta acá la cambio un poco para que puedan ver la diferencia. Tenemos dos ángulos que están formados por dos rectas. Ah, profesor, usted me ha dicho que las caras o los ángulos que se están mirando, ¿cómo van a ser siempre? Van a ser iguales. Ah, entonces el ángulo que está en la parte baja de la pantalla, ¿cuánto mide? 48 grados, ¿cierto? Y el ángulo que está en la parte de arriba de la pantalla, ¿cuánto mide? 2x. Profesor, pero usted me ha dicho en la propiedad anterior que acabamos de ver, ¿sí? Que estos dos ángulos, ¿cómo son? Iguales. Entonces, si son iguales, ¿qué debo hacer? Profesor, muy fácil, debo igualar. Entonces, 48 es igual a ¿cuánto? A 2x. Eso es una ecuación súper sencilla de resolver. Ese 2 que está multiplicando, ¿cómo lo pasamos? Lo pasamos a dividir. Y tenemos 48 entre 2 es igual a x. Profesor, eso ya está demasiado sencillo. 48 entre 2, ¿cuánto es? 24. Y ahora nos fijamos qué nos pide el problema. Como simplemente nos pide hallar el valor de x, nuestra respuesta sería x igual a 24. Así de sencillo es este tema de ángulos. Veamos un ejemplo más, ¿sí? Un ejemplo más y subiendo un poco la dificultad. Profesor, correcta que han formado ángulos. Entonces, usted me ha dicho que los ángulos que se miran, ¿cómo van a ser? Iguales. Tenemos este ángulo
quién se lo pone o quién está al frente. Por decirlo de otra manera, se están mirando, ¿sí? Entre ellos. Ah, profesor, el ángulo que está aquí abajo, que estoy señalando con el puntero, y el ángulo que está aquí arriba, que estoy señalando ahora mismo con el puntero. El ángulo de arriba, ¿cuánto vale, profesor? Ah, está, ¿sí? Este ángulo es igual a 120 más 2x, ¿cierto? Entonces formamos nuestra ecuación. Tenemos la parte de arriba es igual a 120 más 2x, y como se está mirando, está al frente del 4x más 8, entonces ¿cómo van a ser? Van a ser iguales. Entonces lo vamos a igualar. Tenemos esta ecuación que nuevamente, sí, se nos forma y nosotros ya sabemos resolver. Las x van a un mismo lado y los números van al otro lado, ¿cierto? Entonces, hacemos lo que ya sabemos. Este 8, ¿qué signo tiene delante? Tiene el signo más. Profesor, si el 8 tiene el signo más y yo lo quiero pasar al otro lado de la igualdad, ¿con qué signo lo paso? Con el signo menos. Muy bien. Ahora veamos en la parte derecha de la pantalla. Profesor, yo quiero pasar este 2x al otro lado. ¿Pero con qué signo está? Con signo más, ¿verdad? Entonces, ¿con qué signo debe pasar al otro lado de la igualdad? Con signo menos. Y resolvemos esta ecuación que ya está más sencilla de lo que estaba al inicio, ¿cierto? 120 menos 8, ¿cuánto es? 112, ¿verdad? Y 4x menos 2x, ¿cuánto nos da? Nos da 2x. Ahora, ese 2 que está multiplicando, ¿cómo lo vamos a pasar? Lo vamos a pasar a dividir. Y tenemos 112 entre 2, ¿cuánto nos da? Nos da 56. Profesor, ya encontré el valor de x, entonces mi respuesta queda ahí. Falso. ¿Por qué, profesor? Porque nosotros leemos el problema y el problema nos pide calcular el valor de 3x. Ah, ya, profesor. Entonces eso significa que la respuesta es 3x. Pero como tú ya hallaste el valor de x y x es igual a 56, lo único que tienes que hacer es reemplazar. Profesor, si yo no veo ningún signo entre los números y hay un paréntesis, ¿qué debo asumir? Que hay una multiplicación, ¿verdad? Entonces yo multiplico 56 por 3 y eso me va a dar 168. Y esa sería la respuesta del ejemplo número 2, ¿sí? De ángulos opuestos por el vértice.